Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Marcos 14:62 dice: Jesús dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Note por favor: ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo: era reo de muerte. Una batalla en la cual nuestro amado Señor Jesús estuvo inmiscuido, y que seguramente serán batallas que en algún momento eventualmente Dios, como ministros, nos pueda llevar a tener. Es lo que se conoce como la batalla de la condenación. Es decir, hay una batalla en los ámbitos espirituales y hay una batalla, amado hermano, en la vida de cada uno de nosotros, tomando como base el hecho de que lo que aconteció al cuerpo físico acontecerá al cuerpo místico. Es el hecho de que el Señor Jesús un día se encontró delante de aquellos que eran religiosos e intentaban de alguna manera instalar un veto de condenación sobre el pecador. Nosotros tenemos que entender que una de las batallas con las cuales nosotros como siervos de Dios nos vamos a encontrar es la batalla de la condenación. Y la batalla de la condenación, desde la perspectiva vista de Juan capítulo 8 versículo 10, es el hecho de aprender a juzgar correctamente delante de Dios aquellas circunstancias que nos sean trasladadas. Es decir, el poder entender nosotros que una de las mayores batallas que se libra es el hecho de que muchas veces nosotros tenemos como siervos de Dios, y estoy hablando de aquellos que ya han sido delegados a nivel ministerial primario, el hecho de que muchas veces vamos a ver marcado sobre la vida de la gente el hecho de que la gente le condena. Es decir, la batalla de la condenación no habla únicamente de la condenación o del señalamiento que nosotros como siervos podemos ver, sino que Juan capítulo 8 muestra la misericordia y la gracia de Jesús, Dios, sobre aquellos que son pecadores. Entonces, una de las batallas donde nosotros como siervos en algún momento nos vamos a ver mezclados o nos vamos a ver inmiscuidos, o de pronto Dios ha de delegar ese tipo de acciones para traer un sano y justo juicio delante de aquellos que necesitan la misericordia, es algo que el Señor tuvo que enfrentar. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Note por favor la confirmación, versículo 10. Y en el 11 dice: ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco. ¿Qué? Entonces una de las batallas va a ser el juicio justo delante de Dios como siervos del Espíritu, mediante el cual nosotros deberemos de juzgar aquello que va conforme al Espíritu. Es decir, amados hermanos, nosotros hemos aprendido a lo largo del último mes acerca de la disciplina. Hemos aprendido acerca de los procesos o cómo se lleva un proceso de disciplina, cómo primeramente se instala una instrucción, después de la instrucción se instala, ¿qué dijimos? Instrucción, corrección y de último lo que se conoce como el azote o ya la ejecución de la disciplina. Entonces, cuando nosotros vemos la vida del Señor Jesús, vemos cómo alrededor de Jesús el religioso, aquel que únicamente tiene voz de juicio en sus labios y que sin haber tenido un caso debidamente justificado delante de Dios,
como ministro, se atreve a promover condenación sobre aquellos que son hijos de Dios. Entonces, cuando hablamos de la batalla de la condenación, no estamos hablando de una cruz que nosotros hemos de llevar como condenados, sino el sano y justo juicio de Dios sobre los menesteres y los casos que conciernen al reino en la dimensión de identificar y juzgar aquellas cosas conforme al Espíritu. Por eso es que cada vez que nosotros habremos de tener un caso en el cual nosotros, como siervos de Dios delegados, porque aquí estamos hablando con pastores y ministros que han de ser formados para el ejercicio de un don ministerial basado en el llamamiento que Dios eventualmente pueda traer, porque el don y el llamamiento descienden del Señor. Y sabemos que de alguna manera los dones los da Dios. Los ministerios primarios vienen a la luz del llamamiento de Dios. Entonces, pero nosotros diligentes en la preparación debemos de entender que si algún día somos llevados al nivel pastoral, amado hermano, una de las batallas con las que nosotros vamos a tener que librar esta situación es la batalla de la condenación, es decir, la batalla de todos aquellos religiosos que van a querer muerte sobre muchos hijos de Dios, pero que conforme al juicio del Espíritu nosotros debemos de aprender a tomar decisiones en el Señor. Por eso una de las primeras batallas que el Señor Jesús libró fue la batalla de la condenación. ¿Por qué? Porque los religiosos traían muerte sobre la mujer. Evidentemente, dice la Biblia que había sido encontrada en el acto mismo. Sin embargo, hemos aprendido que todos aquellos que le señalaron, de alguna manera quebrantaron la ley de Dios al haberla presentado delante del Señor Jesús. Ese fue el caso por el cual, después de hacer todo el análisis, vemos cómo Jesús, de alguna manera, a los que reprende y les llama la atención es a ellos, porque ellos debieron de ejercitar un juicio conforme al Espíritu, pero ellos se dejaron guiar por lo que vieron y por lo que oyeron. Por eso la Biblia dice que el hombre debe de juzgar conforme al Espíritu. Vosotros que sois espirituales, restaurado con un espíritu de mansedumbre. Entonces, cuando a nosotros como hijos de Dios el Señor nos da una autoridad de poder juzgar, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que el Señor Jesús a nosotros nos ha mandado a instalar un reino de gracia, bondad y misericordia, no de condenación y de censura. Por eso es que la batalla de la condenación ha de ser librada al momento en el cual el llamamiento venga y en alguna manera tú tengas que ejercitar el juicio sacerdotal. Deberás de garantizarte en Dios que sea conforme al Espíritu, porque esa es una batalla donde de alguna manera la Biblia nos enseña a nosotros que aquel que juzga las cosas por las que ve y por lo que oye no está juzgando correctamente, porque el espiritual juzga conforme al Espíritu. ¿Por qué ver y oír no son elementos claves al momento del juicio? Porque el ver y oír son actos naturales, y el hombre espiritual no juzga por los actos naturales, sino que juzga por lo que el Espíritu le dice. Entonces, cuando nosotros seamos ejercitados en la dimensión pastoral, o los que ya estamos siendo ejercitados, no te olvides que los casos mediante los cuales Dios te va a utilizar es para que instales un reino de misericordia, gracia y bondad. ¿Por qué? Porque el Señor, amado hermano, lo que desea es la restitución y la restauración en la vida de cada uno de nosotros como sus hijos. Entonces, una de las batallas que el Señor libró es la batalla de la condenación. ¿Dónde? Donde los religiosos van a procurar instalar condenación ipso facto, es decir, en el momento. Y nosotros como siervos del Espíritu, siguiendo la instrucción y siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, sabiamente le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Bueno, yo tampoco. ¿Por qué? Porque yo no vine a condenarte, yo vine a libertarte. Yo vine a traer libertad a los cautivos. Pero tú tienes que saber, por eso es que regularmente cuando ministramos nosotros, una de las cosas más importantes
del poderles enseñar a aquellos hijos de Dios que han atravesado un proceso difícil y que están en el proceso de su restauración y restitución, es el hecho de que el Señor, al sacarlos de sus procesos, una de las cosas que le dice es: desde ahora no peques más. Entonces, cuando nosotros como siervos de Dios tengamos casos en los cuales hemos de juzgar, no instalemos condenación ipso facto, no instalemos, incluso aunque nosotros lo hayamos visto y oído. Dice la Biblia que el hombre espiritual no juzga las cosas conforme a lo que ve y lo que oye. Entonces, a pesar de que a veces, muchas oportunidades, vas a ver y vas a oír cosas, si eres un hombre del Espíritu, vas a juzgar conforme al Espíritu. Es decir, vas a tener que tomar todos los elementos en el ámbito espiritual para poder ejercitar un sano juicio en Dios. Porque no todos los casos, si usted se da cuenta, cuando el Señor Jesús le es llevada a la mujer en el acto mismo del adulterio, el Señor Jesús no instaló condenación si la traían de la cama. O sea, ¿qué tenían que examinar? ¿Qué tenían que evaluar? Pero el Señor Jesús no instaló condenación. Nuestra labor no es condenar. Y eso es una de las cosas que nosotros como ministros del Espíritu tenemos que entender, que muchas veces no se entiende allá afuera en la calle. Cada vez que se encuentra a alguien en una ocasión de pecado, es una ocasión de poder extender misericordia de paz de Dios, con el entendido del cierre de la frase: vete y no lo hagas más. Entonces, una de las batallas va a ser la batalla de la condenación. Aprende a juzgar las cosas conforme al Espíritu. Porque si no juzgamos las cosas conforme al Espíritu, corremos el peligro de estar juzgando. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la ley contraria a la ley del Espíritu? La ley de la carne. Esa la declara el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Entonces hay dos formas de juzgar: carnal y espiritualmente. Tú y yo hemos sido llamados a juzgar conforme al Espíritu. Y para juzgar conforme al Espíritu hay muchas cosas en el plano natural que tienes que sacar y dejarte guiar únicamente por lo que Dios te diga. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Y si nosotros vamos a juzgar cosas conforme a lo que vemos y oímos, vamos a estar juzgando las cosas, amado hermano, con elementos de alguna manera limitados. ¿Por qué? Porque el plano natural es limitado, el plano espiritual no lo es. Entonces, aquel hombre y aquella mujer que ha de ser llamada al ministerio primario, una de las batallas con las que se va a enfrentar es la batalla de la condenación. Sin verlo desde la perspectiva, si tú quieres ver cuando de alguna manera juzgan tu vida, podría haber sido vista desde otra perspectiva. Pero Juan capítulo 8, 10 y 11 muestran la batalla de la condenación, pero sobre todo muestran la misericordia y la gracia de Dios dejando ir a una mujer pecadora. ¿A qué hemos sido llamados nosotros como siervos de Dios? A la restauración. Por lo tanto, cuando en algún momento en tu vida ministerial te encuentres librando la batalla de la condenación, recuérdate que el Señor Jesús te puso para restaurar, para edificar, para consolar, para restituir. Esa es la verdadera función de un ministro conforme al Espíritu. Razones y motivadores para juzgar conforme a la carne van a sobrar. Por eso es que yo me atrevo a decir que mucho del juicio espiritual escasea en este tiempo. Más ahora con tanta situación de redes sociales y tanto, hermano, eso es una cosa mortífera. Sí. Tal vez, hermanos, Isaías 11:3 es exactamente lo que el Señor profetizó de lo que iba a ser el Mesías en el caso de porque Isaías 11:3 dice: brotará un retoño del tronco de Isaí y vástago de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de conocimiento y de temor, y se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Entonces, interesante, porque para poder restaurar y no condenar, hay que tener estos diferentes espíritus que habla, ¿verdad? De consejo, de conocimiento, de temor, de inteligencia, de sabiduría, para que no entremos en un juicio carnal, ¿verdad? Gracias, pastor. No sé si... hazme favor, ¿no? Después me lo dices. Dale entonces. ¿Ves? No, algo que estaba comentando ustedes también, que realmente sí bien importante ver, es que esta mujer no llegó arrepentida. Ella no llegó a pedir perdón, ni llegó arrepentida, a ella la llevaron. Y sin embargo, recibió perdón. Sin que ella
O sea, digamos que no estaba aceptando de alguna forma Claro. la culpabilidad, simplemente la llevaron y iba a ser juzgada. Pero ella no llegó. Arrepentida, no llevaba arrepentimiento en su corazón. Perdón, y recibió misericordia y perdón. Ahí tendríamos que entrar, perdón, ahorita que ustedes mencionan esto, Walter y Merceditas, se me viene también a la mente el hecho del juicio. Por ejemplo, la sabiduría. Juzgar casos en casos donde la gente ha cometido faltas. Y eso es bien importante porque muchas veces tú vas a encontrar personas que van a ser encontradas en el acto, es decir, en la ejecución. Ellas no llevan arrepentimiento. Ahí no hay arrepentimiento. Posiblemente lo que exista ahí sea remordimiento. El arrepentimiento es una manifestación de cambio. Y el arrepentimiento es una manifestación en el corazón de un shubi, de un metanoao. Cuando hay arrepentimiento genuino no es necesario que te encuentren, lo confiesas sin que te encuentren. Y hay una gran diferencia entre ser encontrado y traer el arrepentimiento delante de Dios. Pastor, se puede dar el caso de que, por ejemplo, una persona pueda estar practicando el pecado, pero su deseo es salir de él. ¿Sí? Entonces, por la misma esclavitud, no puede. Entonces, ahí creo que en el caso de ella, posiblemente pudo haber recibido misericordia, porque quizás en algún momento ella tal vez ya estaba hastiada de esa vida, ¿verdad? Pero como era esclava, Claro. no es lo mismo que alguien que se esté deleitando y lo esté practicando porque lo desea. Yo creo que lo que Dios ahí, el Señor vio ahí fue el corazón. Mira, sea lo que el Señor Jesús haya visto en la mujer, yo veo que la plena ejecución en la condenación, que esa fue una batalla, o sea, ahí realmente la batalla que el Señor Jesús, lo que estaban pretendiendo los religiosos es que el Señor Jesús condenara. Esa era la batalla era de Jesús. Porque de alguna manera lo estaban poniendo, sí, pero lo que tú dices también es muy acertado. Entonces hay que aprender a ver cuando las personas vienen delante de uno con arrepentimiento. Sí, y cuando no. Por eso es que nosotros no podemos juzgar y condenar en el acto, sino que tiene que ser conforme al Espíritu, porque el Espíritu trae revelación del evento. Yo también estaba viendo, pastor, que la plataforma de eso puede ser la murmuración y el chisme. La plataforma de la condenación. Sí. Puede ser el chisme o la murmuración. Claro, ahora, Se dejan llevar por eso. por eso el versículo que leía el pastor Sergio es muy, muy objetivo, porque hay que tener espíritus de Dios en uno para poder juzgar conforme al Espíritu. Espíritu de sabiduría. Pero la batalla que el Señor Jesús ahí libró es lo que estaban esperando los religiosos, es que Él también juzgara y condenara. Y realmente instaló una sentencia. Estás perdonada, vete y no la hagas más. Y ustedes por haberla venido a traer ahí aquí, ustedes apartaron su corazón de mí. Porque ustedes lo que tenían que buscar sacerdotes era su restauración, no su condenación. Y está el versículo aquel que siempre hemos hablado en el Antiguo Testamento. No sé si usted se recuerda dónde está. El versículo que habla acerca de cuando el Señor Jesús escribe en el polvo. Ajá. Habéis apartado vuestro corazón, algo así lee ese versículo. No sé si me lo puedan conseguir, por favor. ¿Por qué? Porque una de las cosas que los hijos de Dios debemos de ejercitar es la misericordia. Entonces, encontrar gente que quiera condenar abunda, pero quien quiere instalar algo conforme al Espíritu es diferente. Amén. Jeremías, creo yo, algo así, ¿verdad? Jeremías 17:13. ¿Lo tienes tú por ahí? Dice, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Eso le dijeron, eso le dijo Jesús a ellos. 17:13. Jeremías 17:13. Ustedes abandonaron y apartaron su corazón de mí. Y están juzgando a la mujer. Entonces, si alguien está lejos aquí de mí, son ustedes.
por haberla traído. Por eso es que sus nombres los empezó a escribir en el polvo. Lo que escribió el Señor: apartaron su corazón de la fuente de agua viva. Entonces, esta situación es bien delicada, porque si los religiosos la llevan a ella, ella no iba con un arrepentimiento en su corazón. Lo que ellos esperaban era un juicio, una condenación a muerte. Pero el Señor Jesús, que es grande en misericordia, le dijo: no es ella el problema son ustedes, sacerdotes, que no están ejercitando su labor sacerdotal como deben. Y por cuanto apartaron su corazón al haber traído esta mujer de mí, por cuanto apartaron su corazón de la fuente de agua viva, yo a ustedes los voy a escribir en la tierra. Y eso es lo que el Señor Jesús hizo. Si los sacerdotes conocían la ley, debían de saber que lo que Jesús en ese momento estaba escribiendo eran sus nombres. ¿Por qué? Porque ustedes, sacerdotes, apartaron su corazón de mí. ¿Cuándo? Cuando quisieron condenar a la mujer y no quisieron darle misericordia. Por eso los siervos y los ministros, conforme al Espíritu, van a buscar el juicio conforme al Espíritu. Eso no quiere decir que después de un justo juicio en Dios no venga un proceso disciplinario. Efectivamente sí, pero no la condenación para matar. Nosotros no hemos sido instituidos como siervos para matar gente, para condenar gente. Nosotros hemos sido instalados como siervos de Dios para edificar, para bendecir y para que la gente realmente pueda recibir todas esas bendiciones de Cristo a través de nuestros labios como ministros del Espíritu. Amén. ¿Alguna pregunta, algún aporte adicional? No solo la vez pasada usted, con relación a este tema, predicaba, y como ya no hubo lugar a preguntas. Gracias, hijo. Como ya no hubo lugar a preguntas, es que me quedó la duda, porque usted hablaba acerca de los procesos de disciplina que quedan incompletos, de gente que ya no quiere pasar el proceso y decide irse. Sí. Entonces a mí se me venía la pregunta: ¿qué pasa cuando la gente se encuentra en un proceso de disciplina, no decide pasarla y se van a otra iglesia? Vienen a otra iglesia y se presentan ante el pastor con un argumento que para ellos es válido. Sí. Y el pastor, sin discernir, solo juzga por lo que oye, los acepta y les da privilegios, cuando en la otra iglesia ya se los habían quitado. Sí. ¿Qué pasa ahí, pastor? Mira, yo personalmente he aprendido algo a lo largo de la vida ministerial, y es hasta que aprendemos nosotros la lección, Dios nos mantiene en constante evaluación. Creo que las lecciones, esto funciona más o menos como el proceso escolar. Tal vez es un poco burdo. La Biblia dice que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Cada gloria requiere una batalla. Cada victoria que ganamos ahí, amado hermano, en cada batalla viene una victoria y viene un conocimiento nuevo en Dios. Mientras nosotros no pasamos la prueba, yo creo que el mejor ejemplo es el mismo pueblo de Israel, que al haber salido de Egipto y haber debido ser llevado a la tierra de la promesa, debían de haber transcurrido únicamente 11 días. Ellos alargaron como consecuencia de las rebeliones, y ahí tú encuentras la rebelión en contra de la autoridad, tú encuentras muchos aspectos. Es más, dice la Biblia que mucho pueblo no heredó porque era un pueblo de dura cerviz. Entonces, cuando nosotros no pasamos nuestros procesos en las casas donde Dios nos ha llevado y brincamos el proceso, es cuestión de tiempo para que en otro lugar el proceso continúe. De pronto se va alargando, porque para haber llegado, por ejemplo, si se instala alguien en la congregación con un proceso disciplinario, se le instala y transcurren 2-3 años para que se llegue a ese evento. Hubo 2-3 años de una vida útil dentro de una iglesia. En la parte final se encuentran áreas que tienen que ser restauradas en Dios, y pues se instala un proceso disciplinario. Se decide no tenerlo, se va para otro lado, alargó su proceso de 11 días, posiblemente a 40 años,
porque de que va a tener que pasar la lección para ser edificado, para ser purificado por Dios, para ser llevado delante de Él. Recordémonos que nosotros estamos ahorita en un proceso de purificación y de limpieza. Entonces, sí o sí, el Señor te va a limpiar. En 11 días o en 40 años. Entonces, mientras no aprendas la lección, vas a extender tu proceso de formación, porque vas a tener que llegar a una nueva congregación donde seguramente te lo dice la voz de la experiencia. Van a transcurrir otro año, año y medio, 2 años, se va a volver a manifestar porque es un área interna del corazón y se va a tener que corregir nuevamente con disciplina. Instrucción, corrección, disciplina, dependiendo en la casa donde esté. Si nuevamente arranca su proceso y no lo vuelve a pasar, vuelve a brincar. Es donde los 11 años se convierten en 40 días. Entonces yo he aprendido que la lección que no aprendo, voy a tener que sacar de alguna manera, por así llamarlo, mis cursos de retrasadas. Pero de que Dios me va a limpiar, me va a limpiar. Aquí o donde estés. Entonces, cuando una persona le es instalado un proceso disciplinario y decide no recibirlo y se traslada, bueno, tal vez no se traslada, se va. Ese proceso seguramente será cuestión de tiempo que Dios lo vuelva a instalar en su vida, porque esa parte de su ser interno debe de ser transformada. Entonces aquí la transformación no depende de Byron Girón o de un apóstol Sergio Enríquez o de algún otro ministro, depende del Espíritu. Entonces el Señor aquí, allá o donde estés, para poder ser optativo, para ser novia, vas a tener que dejarte limpiar. Ahora, si no te dejas limpiar, seguirás siendo iglesia de atrio o del lugar santo, más no del lugar santísimo, porque en el lugar santísimo es donde la gloria de Dios se manifiesta. Entonces, donde tienes que entrar, recuérdate que el sumo sacerdote entraba una vez al año, y si no iba bien, entonces los procesos que no se concluyen en una casa y por alguna razón se van hacia otros lugares, en desorden, porque muchas veces tú puedes instalar, por ejemplo, mire, vamos a mencionar un caso, por favor, muy ficticio, quiero ser muy claro. De pronto en iglesia X, el copastor cae en un problema, tiene que ser restaurado. El ministro primario, el pastor, instala disciplina sobre el copastor. Pero puedan existir casos donde llevar ese proceso disciplinario dentro de la congregación pueda ser demasiado duro para un ministro que ha incumplido a nivel de un copastorado, sea cual sea la situación. Entonces hay casos en los cuales los procesos disciplinarios en el orden de Dios y bajo una instrucción pastoral se le dice, fíjate vos que tengo problemas, esto y esto y esto pasó, pero él no puede pasar el proceso disciplinario porque la vergüenza es demasiado grande y se puede morir. Uno ha sido colocado no para dañar, uno ha sido instalado para resguardar, para sanar, para curar, para vendar. Entonces en el orden de Dios uno como pastor podría decir, bueno, tenemos la congregación donde el pastor Sergio, ¿verdad? Entonces hazme favor, te vas a ir a congregar, el copastor de la casa, te vas a ir a congregar por lo menos 6 meses, vete para allá con pastor Sergio. Después de esos 6 meses regresa y quiero ver cómo estás, o te voy a dar seguimiento, como sea el proceso disciplinario. Pero muchas veces esos procesos pueden ser sacados de casa, en el orden de Dios y bajo la instrucción del pastor, considerando que si el proceso se pasa dentro de la casa, no solamente va a matar a la persona que faltó, sino a toda la familia. Porque aquí en los procesos disciplinarios no solamente tienes que pensar por el sacerdote, recuérdate que tiene esposa, recuérdate que tiene hijos. Pastor. Ahorita voy, pastor. ¿Sí? Entonces, algunas veces los procesos disciplinarios se pueden sacar de casa, ordenadamente y bajo una instrucción y cobertura pastoral. Casi como lo de las ciudades de refugio. Lo mismo, es una ciudad de refugio, exactamente. ¿Me entiendes? Pero de que vas a aprender la lección, la vas a aprender. Después de haber atravesado 3, 4 iglesias, ay, sí, pues aquí me cayó el 20, tenía razón lo que me decía el pastor allá.
hace 10 años, ¿verdad? Entonces voy de regreso a la iglesia y pastor tenía razón. Vaya pues hijo, esto lo tenías que pasar en 3 meses. Ya te fuiste a dar las vueltas al desierto y regresaste 10 años después. Tu proceso de 3 meses se convirtió en 10 años. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por eso la Biblia dice que el pueblo perece. Cuando somos instalados, yo creo que uno se levanta donde se cae. Yo no he visto a nadie que se caiga de cara aquí y se levante en la esquina, a menos que se arrastre, vaya, hasta allá se vaya a levantar. Pero donde uno se cae, procura restaurarse. No, caer aquí es fácil y levantarme en la esquina es bien sencillo. Allá cuento la historia como yo quiero. Pero es que pasar procesos disciplinarios en iglesia ajena es bien sencillo. Pero quiero ser claro, hay momentos donde el ministro tiene que aprender a discernir que realmente en el proceso disciplinario puede causar muerte, y por resguardar el proceso, sacarlo a una iglesia hasta que se restaure. Cuando ya esté restaurado, ¿ok? Ven de regreso para acá, continúa. Recuérdense que el proceso de la disciplina no es causarle vergüenza a la persona, es restaurarla. A veces se instalan procesos disciplinarios donde más suena una inquisición para hacer sufrir al hermano y no tiene nada de edificación en el entorno. Entonces yo creo, Julito, que cuando uno no concluye sus procesos, Dios se los va a concluir aquí, allá o donde sea. Y no te va a aprobar al próximo nivel. Tú no entras a la universidad si no has aprobado un grado diversificado. ¿Alguna aportación, alguna pregunta? Jalemos acá primero si quieres y de ahí voy para allá contigo. Algo muy importante, volviendo a lo de la mujer. Amén. Dice Juan 8:5, dice, y en la ley de Moisés, o sea, ellos estaban bajo la ley. Sí. ¿Va? Pero yo creo que en ese tiempo tal vez el Señor venía a instalar el periodo de la gracia, correcto, de la misericordia, ¿va? Entonces ahí vemos cómo el Señor tiene misericordia, y ahorita ya no estamos en el periodo de la ley, sino que en el periodo de la gracia. Que de hecho, otra de las batallas, si quiere apúntela y le voy a dar nada más el versículo, es la batalla de la religiosidad. Esa es otra batalla que el Señor Jesús, del legalismo y la religiosidad, esa está en Mateo 15:2. Porque le decían al Señor, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando la comen. Es decir, Jesús batalló contra los religiosos del templo, contra los religiosos del tiempo también. Entonces la batalla, amado hermano, de la condenación, de alguna manera también se libra juntamente con los religiosos. Entonces ahí vemos 2 batallas: la batalla de la condenación al no querer instalar la religiosidad que ellos traían. Por eso es que evidentemente tenemos también que recordarnos que existen 3 dispensaciones: la dispensación del Padre, la dispensación del Hijo y la dispensación del Espíritu Santo. Amén. O sea que el legalismo mata, ¿verdad? Por supuesto, el legalismo mata. Por eso es que nosotros cuando juzgamos debemos de juzgar conforme al Espíritu. Amén. Dios al que ama corrige. Entonces, pero la disciplina la vemos como que no me quieren. En lugar de decir realmente si Dios nos está corrigiendo o nos está poniendo en disciplina, realmente es porque nos ama. Por supuesto. Porque si Él no nos amara, dice la Biblia que toma la molestia. bastardos sin padre. Hay un versículo, pastor, que no sé dónde está, pero sí habla que Dios no se toma la molestia ni de ver el estiércol ni no sé qué otra cosa. O sea, eso Él ni siquiera lo voltea a ver. O sea, mucho menos va a querer corregir algo. O sea, si estamos en disciplina es porque realmente Dios nos ama y nos está dando la oportunidad de corregir lo que tengamos que hacer. Pero cuando no hay disciplina en nuestra vida, para mí sí es de temblar. ¿Por qué? Porque Dios realmente ya apartó la mirada de nosotros. O sea, ya no le importa lo que hagamos o no hagamos. O sea, Él no se va a preocupar en disciplinarnos o en corregirnos. Sí. Y lo que decía Julito, o sea, yo lo voy al ejemplo de la enfermedad. O sea, yo me voy a un hospital porque estoy enfermo. O sea, en las iglesias no están sanos. Perdón, ahí llegamos, por lo menos yo vine enfermo, porque afuera yo andaba muerto en mis delitos y pecados. Entonces en la iglesia venimos los enfermos, la misma figura de un hospital. Pero si a mí no me parece cómo me tratan en el hospital,
si yo me cambio de hospital no significa que deje la enfermedad en el hospital. Esa supuesto. enfermedad me la llevo al sanatorio de la clínica o al otro hospital que yo me vaya. Es la misma figura de la indisciplina o de algo que Dios quiere corregir. El que yo me vaya de la iglesia, no deje ahí el problema. Sí. Me lo llevo al otro lado donde voy y tengo que volver a pasar la plana. Lo único, que si lo miramos médicamente, en el otro lado, si le ponen el ojo cuando lo ven, empieza otra vez. El proceso. Pero empieza. Al cambio donde iba, ya había avanzado su proceso. Otro médico lo agarra y él dice, bueno, volvamos a hacer exámenes. Y empieza otra vez desde cero a agarrar el proceso. Por eso es que se alarga. Pero en el primer lugar ya le habían hecho sus exámenes, ya le habían dado cierta medicina, ciertos antibióticos y llevaban el proceso. Ahí estás. Sí, una de las cosas que tú mencionas, Walter, es el entendimiento de que el proceso disciplinario es una manifestación de amor. Dice, el padre al que ama, Corrige. o sea, la disciplina es una manifestación de amor. Otra de las cosas que tú decías, Walter, cambiarse de cama no sana la enfermedad. Entonces muchas veces pensamos que por irnos de las congregaciones las situaciones van a terminar, pero no nos tenemos que olvidar que la enfermedad espiritual va albergada dentro, o en el alma, o en la carne, donde haya sido instalado el defecto o la circunstancia que motiva el proceso de la disciplina. Cada vez que uno llega al doctor, ¿hace cuántos hizo los exámenes? Esos me los hice hace como 4 meses, vaya a hacérselos otra vez de nuevo. Y como dice Walter, de pronto aquí ya iba a medio tratamiento. Y al haberse ido, vamos de nuevo. Mire, sí, es que ya me estaban dando, no. Todos los exámenes, yo no sé si alguna vez les ha tocado a ustedes hacerse exámenes, dejar transcurrir 1 o 2 meses, regresar con los exámenes y le dicen, no, necesitamos nuevos. Entonces, ¿dónde se prolonga el proceso? Porque la plana la vas a pasar. Aquí, allá, donde finalmente entendamos que Dios nos quiere procesar. ¿Para qué? Para purificarnos. ¿Para qué? Para que podamos ser llevados de regreso a la casa del Padre. Josué. Sí, pastor, regresando al tema de la condenación. En Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo unigénito para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Ahí estás. Entonces, ahí dice para no condenar al mundo. La mujer estaba en el mundo completamente, y por eso no la condenó. Entonces, si Dios mandó a su Hijo a no condenar, ¿quiénes somos nosotros para condenar? Esto es bien fácil de decir, pero bien difícil de ejercitar. Exacto. Y dice que debemos de juzgar por el Espíritu, no condenar. Sí. Porque hay una gran diferencia entre juzgar y condenar. Por supuesto. La condenación ya es el acto de la instalación de la, llamémosle así, la fase final. Sí, no, hermanos, nosotros por favor tenemos que entender esa parte, porque quien juzgue conforme a la carne, o conforme al alma, o conforme al hígado, abundan, pero conforme al Espíritu. Vosotros que sois espirituales, restaurad. Entonces, ¿cuál es la labor de un espiritual? Restaurad, básicamente. Se lo digo porque muchas veces vamos a tener esas batallas, van a venir a nosotros y entramos en ese debacle. Peor cuando detrás de la persona, del hermano, de la hermana, tienes multitud de gente queriendo apedrearla. Pero eso no amedrentó al Señor Jesús. Al contrario, con la boca callada les dijo, os habéis apartado de mí, apartaste tu corazón. O sea, los religiosos tenían que saber lo que él estaba haciendo en ese momento, Isaías. Amén. Entonces la batalla de la condenación algún día la tendremos que librar como ministros. Garanticémonos de juzgar conforme al Espíritu de Dios, no conforme a lo que la gente te pida que ejecutes como pastor. La visión primaria del poder juzgar un caso debe de ser restauración siempre y agotar todas las instancias espirituales habidas y por haber. Por eso la disciplina lleva un proceso. Si nosotros instalamos disciplina desde el momento de entrada, podemos estar obviando muchas cosas. Dice la Biblia que el Espíritu guía toda verdad. Entonces, toda verdad te la va a mostrar el Espíritu. La verdad que no se habla, la verdad que no se ve, pero la verdad
que es conforme al Espíritu, la cual identifica el hombre y mujer que juzga las cosas espiritualmente. Entonces ahí hay dos batallas, contra los religiosos y contra la condenación. La condenación quería ser instalada a través de los religiosos. Tremendo, ¿verdad? Dos batallas. Tercera batalla, y esta es una de las batallas más fuertes con las que el Señor Jesús se identificó. Pastores, esto aplica muy grandemente a aquellos que ya estamos ejercitando un ministerio, estamos presidiendo ya una casa. Y esta es la batalla que se libra contra los propios discípulos. Usted sabe que Jesús libró batalla contra sus propios discípulos. Es decir, cuando nosotros pensamos en los discípulos del Señor Jesús, vamos a ver, en pocas palabras, Giovanni, cuando nosotros pensamos en los discípulos del Señor Jesús, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Cuando tú oyes la palabra discípulo de Jesús, ¿qué viene a tu mente? Entre comillas, sujetas a su líder, su maestro, ¿verdad? Sí. Por cuanto le decían maestro, que eran unas personas escogidas, predestinadas para el servicio del Señor y llevar su mensaje de salvación, y que eran unas personas que al mismo tiempo eran instruidas a través de sus enseñanzas para poderlas poner por obra cuando Él ya no estuviera, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Ok, note por favor eso. Romeo, cuando tú escuchas la palabra discípulo de Jesús, ¿qué viene a tu mente? Su gestión sería que ellos se estaban dejando formar, algo que ellos se estaban dando cuenta de lo que tenían que hacer, lo que decía este hermano Giovanni, se estaban ellos poniendo al pie del cañón para poder hacer lo que el maestro les estaba diciendo. Y como en la Biblia está escrito que dice ir y predicar, esa era la instrucción que el maestro le estaba dando a ellos. Jorge, ¿tú piensas que los discípulos que el Señor Jesús reclutó, por así llamar la palabra reclutar cuando les llamó, ¿por qué les llamaría? Para mí un discípulo de Jesús es un seguidor de. Y entonces, cuando hablamos de Perdón, cuando tú hablas de un seguidor, para tratar de ir hilvanando algunas ideas, 3, 4 características de un seguidor de Jesús a nivel de apóstol discípulo o discípulo apóstol. Bueno, es aquel que sigue la instrucción, o sea, primero está en cobertura, sigue instrucción, y tiene un mismo nivel jerárquico, por así decirlo, con sus demás hermanos. Está igual que los demás, no está más ni arriba ni abajo que sus demás, porque son condiscípulos, están iguales. Sí, ok. Entonces yo considero de que cuando hablamos de los mismos discípulos, estamos hablando de la batalla que se da entre los mismos hermanos que están buscando al Señor. Gloria a Dios. Usted sabe que una de las batallas más difíciles o más duras que el Señor Jesús libró fue la batalla contra sus propios discípulos. Considerando que las batallas son procesos en los cuales muchas veces nos vemos metidos nosotros como siervos, y examinamos nosotros, gracias hija, la vida de nuestro Señor Jesús y el ministerio del Señor Jesús, nosotros muchas veces, o por lo menos yo pensaba, que de alguna manera el Señor había reclutado a estos siervos de alguna manera pues por la calidad de vida que ellos manifestaban. Y mientras ellos fueron llamados al nivel discipular, mientras ellos fueron llamados al nivel apostólico, de alguna manera como pastor yo siempre veía todas aquellas cosas que de alguna manera los discípulos ejercitaban cerca del Señor Jesús en pro y en beneficio del pueblo. Pero nunca me había puesto a examinar realmente muchas de las aseveraciones que el Señor Jesús había llamado a sus discípulos,
Y yo entendí que el Señor Jesús había batallado con ellos a lo largo de su proceso de formación. ¿Por qué? Porque Marcos capítulo 6, versículo 52 dice, mire, Marcos 6, 52, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba, dice, embotada. Una versión dice, mente reprobada. Entonces, note por favor que una de las desinstalaciones que el Señor Jesús tuvo que realizar sobre sus discípulos, es decir, los discípulos le dieron qué hacer al Señor Jesús al someterlo en este tipo de batallas, ya que dice la Biblia que los discípulos tenían mente reprobada. Marcos 8:33 dice, mire, mas él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Imagínense llamar a un discípulo Satanás, hermano. Hemos entendido la voz velada, la voz escondida en los labios de Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios. Pedro, sino la de los hombres. Quiere decir que una de las batallas que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos fue la batalla de la mente reprobada que ellos también traían. Y el Señor me hizo entender que esto es parte de las batallas en las cuales cada uno de nosotros como ministros eventualmente podríamos llegar a ser sometidos y llevados a este nivel de batalla. De alguna manera, al ver el embotamiento y el repruebo en la mente y en el corazón, por favor, de aquellos que han sido llamados discípulos, de aquellos que han sido llamados apóstoles. Una de las batallas que el Señor Jesús libró fue en la mente reprobada que sus mismos discípulos manifestaban tener. Los discípulos tenían, note por favor, mente reprobada. Marcos 8:17 dice que otra de las características de sus discípulos era el corazón endurecido. Dándose cuenta les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Entonces la batalla de la mente reprobada y del corazón endurecido fue una batalla que el Señor Jesús tuvo que librar con sus propios discípulos. Eso quiere decir que el Señor Jesús, a lo largo del proceso, cuando le reclutó, de alguna manera, más que ayuda para él, porque sí vemos la intervención de los discípulos en muchos casos, pero más que el proceso de lo que ellos daban, era el proceso de la formación donde el Señor Jesús metió a cada uno de ellos. Entonces nosotros tenemos que entender que como pastores, los que estamos, no estamos porque seamos los mejores, sino porque Dios nos está terminando de perfeccionar o nos lleva en el proceso de la perfección, aún, por favor, aquellos que son discípulos y apóstoles. Es que él es apóstol, de plano que su vida no. Mira, aquí los apóstoles tenían mente reprobada, corazón endurecido. Les decía el Señor Jesús que eran hombres de poca fe. Apóstoles. Ahorita voy para allá contigo, Sergito. Mateo capítulo 16, versículo 8. Le estoy dando pie de imprenta para cada una de estas cosas. De ahí se puede desarrollar un tema completo de cada uno de ellos. 16, 8. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Entonces, ¿cuál fue la batalla del Señor Jesús? En diferentes disecciones con sus discípulos. Aquí no estoy hablando de pueblo, aquí estamos hablando de los discípulos. Sus discípulos, apóstoles, de mente reprobada, de corazón endurecido y de poca fe. ¿Qué talito? Siervos de Dios a los cuales nosotros no llegamos. Quiero ser claro, por eso si a veces nos sentimos la última Coca-Cola del desierto, aquí nos bajan de la moto, hermano. Porque si los apóstoles tenían mente reprobada, corazón endurecido y hombre de poca fe, Padre de la gloria, ¿dónde estaremos nosotros?
Porque fueron los discípulos reclutados por Jesús mismo. Walter, tú querías decir, Sergio, tú querías decir algo. Juan 6:60 al 61 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Por favor, eran murmuradores. O sea, perdónenme, hermano, nosotros muchas veces decimos: si el pastor supiera la firmita que tiene, si usted supiera las firmitas que tenía Jesús, ¿cómo esperamos? Mire, perdóneme, esto no es un permiso ni es una libertad o una excusa. Pues si lo hizo, mira, pues si Pedro era hombre de poca fe, ¿para qué me van a decir? Si el apóstol tiene poca fe, que no me vengan a mí con mates de que yo tengo que ser hombre de fe. Y a veces nos perdemos en eso. Continúa, perdón, Sergito. No hay pena. Dice: sus discípulos murmuraban de esto. Les dijo: ¿esto os ofende? Pero aquí vamos al cierre y escuchen las 3 letras. Juan 6:6. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Apostasía. Discípulos. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber es que no estamos aquí porque seamos los mejores. Su hermano que está delante tiene pies de barro como el hombre que está predicando en esta mañana. Pero si somos hombres de mente reprobada, corazón endurecido y de poca fe, amado hermano, esas son batallas que vamos a tener que librar. Jesús las libró con sus discípulos. Cuando tú seas llamado a nivel pastoral, no te extrañe que estas batallas las vas a tener que librar con tus discípulos. Sí, mire pues, avancemos y mira el currículum de los discípulos. ¿Tú no querías agregar nada? No. Sí, solo cuando hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, que por qué bautizaba más, ¿verdad? Por favor. Sí, hermano. Mateo 16:16, vemos en una ocasión a Simón Pedro confesando que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Sí. Y en el 16:23 está siendo reprendido. ¿Qué le dicen ahí? Dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él, volviendo, le dijo: Pedro, quítate delante de mí, aléjate de mí, Satanás. La voz velada de Satanás en los labios de Jesús. Minutos antes estaba confesando al Hijo de Dios y minutos después estaba... Sí, pues en un ratito era su papá y en otro ya no. ¿Me entiendes? Sí, aunque no es cabal. Porque le dice: estás pensando en las cosas. Sí. Mente reprobada. Corazón endurecido. Hombre de poca fe. Lucas 9:55. Mira esta otra. Pero él, volviéndose, lo reprendió y les dijo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Como que dice: usted no tiene discernimiento, muchacho. Jesús a sus discípulos, o sea que eran hombres que no conocían de qué espíritu eran. Perdón, no estamos hablando de merceditas de pueblo, estamos hablando de los discípulos. A esta distancia estaba Judas del Señor Jesús. Quiere decir que Judas se sentaba a la par. Giovanita, tú querías decir algo, hijo, y con eso vamos aterrizando, porque si no... Sí, pastor, me llamaba la atención también una de las personas que también con las que tuvo que lidiar Jesús por un momento fue con Juan el Bautista. Porque después de haberlo bautizado, de haber visto la gloria de Dios, decir... La incredulidad. Amén. Y luego ya en prisiones manda a preguntarle si él era el Mesías o tenían que esperar a otro. Bueno, o sea... Ahora, miren, hermanos, esa es otra de las cosas. Hay que entender que también aquel que se encuentra en esta condición está librando su propia batalla. Entonces, si yo no soy espiritual, vamos a chocar. Por eso es que cuando uno encuentra niveles de traición dentro de la congregación, pastores, es importante hacerlo ver. Espero yo que algún día no les toque a ustedes librar la batalla contra la rebelión.
Pero cuando la batalla de la rebelión se gesta en medio de las congregaciones, una de las mejores cosas que se puede hacer es dejarla correr. Fue lo que el Padre hizo en la preexistencia. Se empieza a levantar murmuración, chisme, rebelión, ahí hay un grupo, pastor, déjelos ir, déjelos ahí, déjelos que se contraten. Eso fue lo que el Padre hizo con Luzbel, a causa de las múltiples de tus contrataciones. ¿Sabía el Padre de la rebelión en el corazón de Luzbel? Es omnisciente. ¿Conocía cuáles eran las bases de las contrataciones? Es omnipresente. ¿Paró la rebelión angélica? No. ¿Por qué? Porque las rebeliones se dejan ir, o sea, se dejan avanzar para que se vengan todas las contrataciones. El propósito, limpieza de ambientes. Una vez todos fueron contratados, jáleme a Luzbel para abajo con todos los que permitieron la contratación. Ámbitos celestiales limpios. Continuemos. Ellos que sufran abajo su condenación por haberse revelado delante de mí, que soy su Padre, el Elayo. Entonces muchas veces la rebelión va a ser una batalla que se va a librar adentro. Tenemos que entender también que muchos de ellos son de alguna manera elementos que los mismos espíritus utilizan para llevar a cabo los planes del enemigo. No dejemos de considerar que detrás de cada acto hay un hijo de Dios. Por eso cuando juzgues, juzga conforme al Espíritu. Y eso te hará un ministro diferente. ¿Quién condene afuera? Sobra, hermano. ¿Quién apedree? Sobra. Religiosos abundan, pero hombres que deseen y anhelen la restauración del pueblo, yo pensaría que también existen. También existen. También existen. Amén. No sé si hay alguna pregunta adicional. Qué bueno que hasta ahorita regresaste, pastor. No, ya. Te convino. No, pero que en el momento que lo dijiste no estaba. No, por eso. ¿Alguna otra pregunta, amados hermanos? Enrique. Solo entreguémosle el micrófono, perdón, al hermano Enrique acá. Y con esto vamos a ir terminando de aterrizar. Solo quiero compartir esta cita como sentencia a la traición en Job 17:5. Ay, Dios mío. Dice, si por ganarse unas monedas pueden acusar o traicionar a un amigo, merecen ver morir a sus hijos. Por favor, noten que eso... Bueno, hablamos palabra de misericordia, no nos ha sido correspondido hablar juicio, pero ahí hay una paga. Mejor ni hablarla, ¿me entienden? Porque no podemos ejercitar, pero sí, es una consecuencia. Eso habla de frutos, eso habla de crecimiento, eso habla de fructificación. Los hijos son fruto, lo podemos ver literal. Y lo podemos ver espiritual, desde la perspectiva que los hijos son frutos, es decir, esterilidad, en todo el nivel, natural y espiritual. Quiere decir, ¿qué es lo que provoca esto, la esterilidad? La traición. Wow. Cuando de alguna manera veamos casos de esterilidad en el entorno, mujeres que no han podido tener hijos por mucho espacio de tiempo, una de las cosas que se deben de considerar basado en esto es buscar ascendentemente los niveles de traición en su vida, porque la traición, según lo que denota la palabra, puede traer esterilidad. Eso quiere decir que los hombres y las mujeres estériles de alguna manera se han ejercitado en la traición. Si algún día llega alguna mujer a una de las congregaciones, pastor, tengo 5 años y no puedo tener hijos, considere que una de las razones podría ser que en su vida se haya manifestado ascendentemente la traición y como consecuencia de la traición haya venido ejercitado este juicio. No sé por qué viene a mi mente esto. Eso es para los que ministramos. Pastor, mire, o no fructifico en el espíritu, o mi vientre está cerrado. ¿Qué puede ser? No entiendo. No se olvide de la traición, que la traición produce esterilidad. Tremendo, yo no había leído ese versículo. Pero bueno,
sobre todo juicio. ¿A qué vino Cristo? A extender misericordia y gracia. ¿A qué hemos sido llamados los ministros del Espíritu? A restaurar. Sí, ok, listo. Si se instaló, aquí se desinstala. Pastores, que la congregación de donde salí me maldijeron, el pastor me dijo esto y esto y esto y esto y esto. Muy bien, ven para acá, y así como un pastor lo instaló, yo con la autoridad pastoral lo desinstalo. E instala misericordia, gracia, bondad. En el tiempo tienen fruto. En el tiempo tienen fruto. Conforme al Espíritu. Amén. ¿Algo adicional? ¿O cerramos ahí? Solo de último, pastor. Yo me imagino que difícil ha de ser para ustedes como pastores venir y recibir a alguien que, por ejemplo, usted puso el caso ahorita, ¿verdad? Me dijo esto y esto y esto y esto y esto, pero a ciencia cierta, ¿qué porcentaje de posibilidad habrá de que eso sea cierto? Porque como cada quien habla a su favor, ¿verdad? Por supuesto. Entonces yo me imagino el papel de ustedes en ese sentido, tienen que tener discernimiento, ¿verdad? Para ver si la persona está hablando con la verdad, porque pues ¿quién va a hablar mal de su rancho, ah? Por supuesto. Yo también me ponía a pensar, pastor, que en el caso de ustedes, por ejemplo, a la hora de recibir a una persona, alguien que sale en orden de una iglesia tiene que llevar una carta pastoral, si es por un traslado. Sí. ¿Verdad? Ese debiese de ser el orden regular. Lamentablemente no se cumple. Debiera de ser que cuando una persona se traslada lleve su carta de traslado. Y si viene en proceso disciplinario, ¿bajo qué condiciones viene? Para poder encontrar una continuidad. No se da. Por eso es que los procesos se alargan de 11 días a 40 años. Básicamente. Amén. Bueno, mis amados, quedamos en esas 3 batallas. Aunque hubieron otras cuantas, la batalla de su propia voluntad, esa está en Lucas 22:42. La batalla contra su propio pueblo, Juan 1:11. Está la batalla de la cruz, Isaías 53:7. Está la batalla contra la incredulidad de su propia familia. La familia no aprobaba. Dice Juan 7:5, ni aún sus hermanos creían en él. Tremendo, ¿ah? Pero oremos a Dios hoy por esta parte ministerial y recordemos que hemos sido instalados por parte de Él para traer el reino de la restauración. Y si algún día Dios te da la autoridad pastoral, juzga conforme al Espíritu. No condenes, no digas. El hombre espiritual no juzga conforme a lo que ve o a lo que oye, sino conforme a lo que el Espíritu le dice. Y una de las cosas muy importantes que dijiste, Julio, y ahorita la recuerdo, es que en todo caso debe de ser juzgado con pruebas contundentes. Lo que digan, lo que comentan, lo que se oye, lo que se dice, si no tiene una prueba contundente, ni siquiera en los juzgados terrenos te lo toleran. Entonces, cuando juzgues un caso, con pruebas contundentes. No es que dicen, que yo oí, que yo escuché, que me contaron. Si no hay prueba contundente, nunca juzgues las cosas por lo que oyes o por lo que ves. Pruebas. Si no hay pruebas, y aún existiendo pruebas naturales, debes de juzgar conforme al Espíritu. Y sea el Espíritu el que te guíe. Pero no se juzga si no hay pruebas. Punto. Amén. Eso sucede en lo natural, aplica también en lo espiritual, para que juzguemos justamente delante de Dios. Y recuerda que al final del día, ese juicio que ejercites, tarde o temprano, como ministro, vas a rendir cuentas delante de Dios. Y si no juzgaste correctamente, sino que te parcializaste, ya tienes arriba una llamada de atención de parte de Dios. Y la parte terrena es que cuando en algún momento toque que juzguen un caso similar contigo, manden a llamar al... Yo me imagino que hay un depositario de varas, no sé, llamen, tráiganla acá. ¿Con qué vara midió? Sea que él midió conforme al Espíritu, con vara de misericordia y gracia, que así sea juzgado también y un poco más. Condenación, murmuración, chisme,
Bueno, pero si esa fue la que usó, por eso uno tiene que tener mucho cuidado como juzga, aún nosotros más, los que estamos ejercitando el ministerio sacerdotal. Y otra cosa muy importante, cada vez que juzgues y conozcas, recuérdate que sobre cada uno de nosotros pesa algo que se llama secreto sacerdotal. Lo que escuches en tu posición sacerdotal, te lo llevas, lo presentas delante de Dios y lo dejas. Manto de Manasés, ¡pau! El manto del olvido. Manto de Manasés, lo que ministra es el olvido. Señor, con tu manto no me acuerdo de lo que el hermano me dijo, porque no me corresponde juzgar. Muy claramente. Y hay de aquel que con ciega locura se atreva a hablar de una administración con alguna otra persona. Tal vez terrenamente va a tener repercusiones espirituales, pero en la eternidad le va a ser traído. Ay, papito, todo lo que te mandamos de depositario se lo soltaste a la gente. No juzgaste conforme al Espíritu. Eso es muy importante, pastores. Por favor, cuando nosotros juzguemos un caso, cada caso de disciplina se lleva de manera privada, personal e individual. Nadie en el pueblo tiene que estar enterado quién está pasando disciplina ni por qué. Y en los procesos de administración, cuidado, lo escuchaste, lo tomas, lo presentas delante de Dios, dice la Biblia que lo toma, lo arroja al fondo del mar. No nos tenemos que estar recordando de nada, mucho menos tener prejuicio de las personas de las que hemos oído. Para eso le decimos, Señor, que tu manto de Manasés me haga olvidar todo lo que escuché de este hermano. Y no olvidemos nuestra posición sacerdotal, porque como sacerdotes somos privilegiados, pero lo que recibimos, ahí se tiene que quedar, siempre. Amén. Sí, dice, por eso es que tenemos que con misericordia juzgar, ¿va? Porque dice Mateo 7:2, dice, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, os volveré a medir. Sí. Eso, si lo vemos desde una perspectiva, es una bendición bien grande. Porque lo que te están diciendo es, ¿cómo quieres que te juzguen, Enrique? Si en algún momento eres encontrado en una falta, ¿cómo quieres que te juzgue a ti, o juzguemos a tu esposa, o juzguemos a tus hijos? ¿Cómo te gustaría ser juzgado ante una eventual falta? Ok, esa es la vara que tienes que usar cada vez que Dios te permita en tu función sacerdotal, al momento que llegues, ejercitar sobre las personas. No te olvides que como midas, Sergito, te van a medir. Y si medimos con murmuración, con chismes, si medimos, hermano, esa vara van a mandar a traer. No somos perfectos, cometemos faltas. En algún momento tendremos que ser medidos. Pero si somos inteligentes, yo prefiero juzgar con misericordia, gracia y bondad. No encubriendo, cubriendo. Muy diferente. El hecho de que nosotros no sepamos el proceso del hermano no quiere decir que no lo lleve en privado. Dios y él, y evidentemente el ministro que cubre la acción. Amén. En el nombre del Señor Jesús, creo que si el bendito Señor Jesús libró estas batallas, preparémonos por si en algún momento somos llamados, porque por lo que él padeció, aprendió. Quiere decir, ¿cuántos queremos aprender? Ok, prepárate para padecer. ¿En cuáles? En algunas de estas y otras más que el Señor y el Espíritu te van a ir revelando a lo largo del caminar. Amén. Oremos entonces, pues, mis amados. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt,
34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.